Hermenéutica y exégesis, clase número 17. Hemos visto, a ver, aquí se viene integrando alguien más. ¿Qué es lo que hemos visto en todo el curso, mis queridos hermanos? Todo el contenido que hemos trabajado. Bueno, los tipos de literatura, Muy bien. Tipo de literatura o géneros literarios, como legislativo, narrativo, epistolar, profético, legislativo, poético, apocalíptico. ¿Qué más estuvimos observando o trabajando? eh, La figura literaria, Las figuras literarias, símil, sinécdoque, metonimia, metáfora, ¿qué más? Ironía, hipérbole, paradoja, paradoja también. ¿Cómo se sí, llama, hermano, cuando yo me dirijo a algo abstracto, como si este me pudiese oír, o una persona difunta, como si me pudiese oír? una ¿Recuerda ese apóstol, no? La apóstrofe, perfecto. Yo no me acordaba ayer. Era la apóstrofe. Bien, figuras literarias. Modismos hebraicos también. Lo absoluto por lo relativo por lo absoluto. Antropomorfismo, antropopatía, el- los símbolos también estuvimos viendo. La definición de hermenéutica, la definición de exégesis, que es diferente a la eisegesis. Vimos también los distintos métodos que se han empleado en la historia del cristianismo y la historia de la iglesia para interpretar las Sagradas Escrituras, como el método, el alegórico místico, el literalista, dogmático, liberal, racionalista, modernista, histórico crítico, literario. Y también en la semana anterior estuvimos observando la metodología exegética para una epístola. Y no sé si alcanzamos a ver también la metodología exegética para los sinópticos. Ahora corresponde ver la metodología exegética en el género literario o en el género de la profético, de la profecía hebrea. En este género literario, lo que se debe hacer en primer lugar es el análisis estructural. Cuando hablamos de análisis estructural, ¿qué queremos decir? es como hacer el esqueleto, digamos, del libro, Excelente, con muy bien. los, El guardando los bosquejo. puntos principales Se del refiere al bosquejo. bosquejo, parece. El bosquejo. El bosquejo, el esqueleto, la estructura. A eso se refiere el análisis estructural. Dividirlo en divisiones, subdivisiones. Las ideas que están son principales de las otras ideas que están subordinadas. En el caso de los profetas menores, conviene realizar un bosquejo general de todo el profeta menor, de Oseas, de Miqueas, de Amós, Abdías, Sofonías, Malaquías, Ageo, completo. Hay que leerlo de una sola vez y después, del mismo modo como las epístolas, realizar el bosquejo completo del profeta, desde el primer capítulo hasta el último capítulo. Sin embargo, cuando trabajamos con profetas mayores, no se requiere el bosquejo de todo el libro, sino solamente aquellas secciones que tratan de un mismo asunto, de un mismo tema. Puede ser una sección narrativa o normalmente, como ocurre en el caso de los profetas, el oráculo profético, donde comienza el oráculo, donde termina el oráculo. De ese oráculo o de esa narración se realiza el bosquejo de los profetas mayores. Pero si usted desearía realizar un bosquejo de un profeta mayor, valdría la pena hacer ese esfuerzo y ese trabajo. Pero no es fundamental o no es relevante para la exégesis. Aunque si realiza una exégesis completa de Isaías, de profeta Ezequiel
del profeta Jeremías, va a tener ya usted una panorámica completa de lo que está hablando esos profetas. Eso es con respecto al análisis estructural. Ahora, el estudio del contexto histórico general. En este punto de la exégesis, usted debe determinar la situación política, internacional, religiosa, social del pueblo. Aquí debe utilizar entonces libros, comentarios, introducción a la Biblia, libros históricos también, libros seculares que nos hablen. Por ejemplo, si vamos a trabajar con el profeta Isaías, entonces tenemos que recurrir necesariamente al profeta, la civilización de los asirios. Muy entretenido hacer ese trabajo, mis hermanos. Yo lo realicé cuando tuve que cumplir con un trabajo para ISUM, Instituto de Superación Ministerial de las Asambleas de Dios en América Latina, y para presentarse a un módulo en ISUM había que entregar previamente una monografía. Tenía que ser aprobada la monografía para estar en condiciones de asistir al otro módulo de ISUM. Y recuerdo en esa oportunidad que conversé con mi pastor Gerardo Canales, el encargado del Instituto Bíblico en Temuco. Le pregunté sobre qué tema podría trabajar, porque para realizar una monografía cuesta encontrar el tema sobre qué podríamos nosotros trabajar. Bueno, en ese tiempo me dijo, puedes trabajar de la influencia de los asirios sobre la historia del pueblo hebreo. Entonces trabajé sobre los asirios, sobre la organización política de los asirios, la estructura militar, económica y, y religiosa de los asirios. Todo lo que sea relevante o lo que considere usted más importante investigar, usted debe considerarlo en esta parte de la exégesis, la situación política, económica, social, militar, geográfica también, religiosa, muy importante. En el caso de los asirios, ellos emprendieron una política distinta como habían trabajado previamente las civilizaciones antiguas al pueblo hebreo, perdón, a todas las otras civilizaciones. Algunos dicen que ellos fueron los primeros imperios propiamente tal, otros dicen que fueron los acadios. Yo lo leí en el libro, lo leí que fueron ellos los primeros en conquistar un país y convertirlo en provincia y emplear también la política de la repatriación con la finalidad de hacer desaparecer la identidad política, cultural, religiosa de los pueblos, mezclarlo, para evitar futuras revueltas. Pero estaban motivados principalmente por la religión, por eso es importante considerar la religión, porque Asur era el que le ordenaba a los asirios la conquista del mundo y influye en la política, la religión y la política son uno, y Asur fue el que mandó al pueblo a la expansión territorial para que todos adorasen a Asur. Es muy influyente ese dios para los asirios porque los reyes derivaban sus nombres precisamente de Asur, como Asurbanipal, por ejemplo, y las ciudades también derivaban su nombre, algunas ciudades, la más importante, Asur, por ejemplo, deriva su nombre de este dios Asur. Si trabajamos con el profeta Jeremías, el contexto histórico general con el cual vamos a investigar o vamos a trabajar ahí va a ser el imperio de los babilonios, las características políticas, cultural, social, económica, geográfica, religiosa de los babilonios, cómo estaban organizados el ejército y cuáles eran las armas y las técnicas o las estrategias militares que habían empleado para poder conquistar otros pueblos y qué fue lo que les motivó a ellos la expansión territorial. Todos esos aspectos, político, religioso, económico. Después, si queremos trabajar con el profeta Ezequiel y también con los otros profetas después del post-cautiverio babilónico, entonces tendríamos que ver al imperio de los medos persas. Muy entretenido también el imperio de los medos persas, muy influyente, hermano. Son fascinantes cuando uno ve o analiza la historia de estos pueblos. Bueno, los asirios principalmente, y de hecho me ha motivado a ver documentales de los asirios, de los medos persas también, de Ciro. Todo lo que
lo que se pueda saber acerca de estos pueblos que influyeron en la política y en la historia del pueblo hebreo es necesario verlo porque arroja luz sobre la interpretación de ciertos pasajes bíblicos. Eso es esta parte del estudio del contexto histórico general en la exégesis de los profetas. Después, el análisis contextual detallado, el tercer punto. Acá sin consultar comentarios bíblicos. Determinar los límites del pasaje, lo primero. ¿A qué se refiere esto, mis queridos hermanos? Determinar los límites del pasaje. Indicar de dónde comienza la idea y dónde finaliza. Mm, Otro, eso es la siguiente. Otro. Podría ser determinar, por ejemplo, la profecía a qué tiempo del pueblo de Israel se refiere, o si es, por ejemplo, del rey del norte o del sur. Tampoco. Determinar los límites del pasaje. Recuerde que es lo mismo que una epístola. Yo a la epístola le asigné los límites del pasaje para hacer su exégesis, que fue Gálatas capítulo 4, verso 8 al 11. Entonces, Gálatas capítulo 4, verso 8 al 11 es el límite del pasaje. Pero yo se los asigné a ustedes para hacer su exégesis. En cambio, si ustedes quieren hacer un exégesis con la literatura profética, usted mismo entonces determina, de acuerdo a su criterio, a su curiosidad, de saber qué significa algunos versículos bíblicos, 3, 4, 5, 6 versículos bíblicos. Eso lo determina usted, es decir, ¿qué quiere decir esta porción de las Sagradas Escrituras? A eso se refieren los límites del pasaje. Usted lo determina cuando realiza una exégesis, porque no lo comprendió, no lo entendió, o hay dudas, y eso quiere dilucidarlo, por eso realiza un trabajo exegético. Evaluar posible amplitud de contexto. Ahora sí, hermano Cristian, es lo que había dicho anteriormente. La amplitud de contexto es donde comienza una idea y termina una idea. Bueno, como estamos acá en la metodología exegética, vamos a ver el profeta Isaías. El profeta Isaías, capítulo 7. Lo vamos a utilizar como ejemplo. Isaías, capítulo 7. Isaías, capítulo 7, en el verso 14, supongamos, capítulo 7, verso 14. Acá dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Bueno, eso sería como mi límite del pasaje. O quizás lo puedo extender un poco más. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo, sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día de Efraín. Se apartó de Judá y esto es el rey de Asiria. Bien, eso sería mi límite del pasaje. Yo quiero saber qué significa esa sección de Isaías capítulo 7, verso 14 al verso 17. Ese va a ser mi límite del pasaje. De ahí voy a fundamentar mi exégesis. La amplitud de contexto es de dónde comienza ese oráculo y dónde termina. Aconteció los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usía, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Ramalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Ahí comienza la narración. ¿Y dónde termina? Parece que termina en todo el capítulo 7, en el verso 23. Entonces la amplitud de contexto sería desde el capítulo 7, verso 1, hasta el capítulo 7, verso 25. Porque el, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, está dentro de un contexto, dentro de un oráculo, de una narración histórica, de un oráculo en realidad porque Dios le da una señal al rey Acaz. A eso se refiere la amplitud de contexto. Estamos empleando los mismos términos para hablar de una epístola, la misma metodología exegética. El lenguaje es lo mismo para una exégesis de una epístola.
Se entendió ahora, mis hermanos, ¿verdad? Límite del pasaje y evaluar posible amplitud de contexto. Claro, sí, se entiende. Perfecto, muy bien, muy bien. Después reconocer los párrafos. Depende de cuál va a ser la extensión de su exégesis, es que usted va a Profesor, determinar. Sí, hermano Boris. yo como que no entendí muy bien los dos primeros puntos que acabo de explicar. Muy bien. Mi pastor Marcos, por favor, si pudiese ayudarme al hermano para explicar al hermano Boris. Y yo no tengo, le podría ayudar aquí. Es que mientras mi pastor Marcos le explica, yo voy a tratar de utilizar la pantalla aquí. Adelante, mi pastor Ah, Marcos. los límites del pasaje, cuando tomamos un texto profético, son prácticamente los versículos que yo voy a considerar eh, para hacer mi exégesis como tal. Ese sería el punto A. Pero luego que he escogido esos versículos, tengo que evaluar la extensión, es decir, si desde dónde comienza a hablar el profeta y a dónde termina a hablar de el profeta en, en ese límite de pasaje donde yo estoy y donde está inmerso el límite de pasaje. En este caso, el hermano Pablito habló del Isaías capítulo 7, eh, y eran solo unos versículos que consideró, pero la extensión era todo el capítulo 7 desde el 1 hasta el 25. No sé si logré explicar. O sea, es como el contexto inmediato y el contexto general, algo así o no. Más o menos, mi hermano Boris, más o menos, pero aquí tratemos de limitarnos a la terminología que estamos usando para no confundirnos, mi hermano. Si no se va a confundir, pero más o menos eso es lo que quiere decir, contexto inmediato. Pero acá nos referimos a, a un oráculo o a una narración. Acá es un oráculo profético, pero está comprendido dentro de una narración, porque el oráculo es que el Señor mismo da o da señal en el profeta Isaías. Pero está dentro de una narración histórica, porque dice: aconteció los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usía, rey de Judá, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla. Esa es la narración histórica. Es decir, el contexto sería ahí la guerra siro-efraimita. Ese es el contexto. Pero yo quiero analizar solamente Isaías capítulo 7, verso 14 al 17. Quiero saber qué significa, cuál es la interpretación de esa sección. Ese es los límites del pasaje. Y la amplitud de contexto tiene que ver ese pasaje de Isaías capítulo 14, capítulo 7, verso 14 al 16, está comprendido dentro de una narración, dentro de un oráculo. La amplitud de contexto es dónde comienza esa narración y oráculo y dónde termina. A eso se refiere la amplitud de contexto. ¿Se entendió, mi hermano Boris? Se quedó pegada la señal, parece. Mi hermano me escucha. Ah, no, perdón, estaba muteado, profe. Estaba Ah, muteado. ok. Ya. Sí. Bueno, Ah, la ok. idea general la entendí, pero a cabalidad no la entendí muy bien. ¿Qué parte en específico, mi hermano Boris? Por, e- por ejemplo, veamos un ejemplo de Isaías 7 del 14 al 17. ¿Mm? Es esos son los, determinar los límites del pasaje. O sea, esos Exacto. son los pasajes en cuestión. Es lo que yo quiero interpretar. Es decir, pudo haber sido más, porque puede venir un hermano, y solamente quiere interpretar el 14. Pero hay otro hermano que dice: no, yo quiero interpretar, quiero saber lo que significa la sección del verso 10 al verso 17. Y otro exégeta dice: lo que me interesa a mí analizar es el verso del 14 al 17 nada más. Nada más. Eso es lo que yo quiero y es mi curiosidad de saber. A eso se refiere el límite del pasaje. Ya.
En el punto B, cuando dice evaluar posible amplitud del contexto, ¿eso es solo si es necesario irse al contexto general, ¿no? ¿O tiene que irse sí o sí? Otra vez, por favor, mi hermano, Boris. No, no, en el punto B, cuando dice evaluar posible amplitud del contexto, o sea, ¿eso uno lo tiene que hacer solo si es necesario o tiene que ir sí o sí a la amplitud del contexto? Si usted para hacer su exégesis toma Isaías capítulo 7 verso del 1 al verso 24 para hacer su exégesis, ahí ya no va a tener amplitud de contexto porque abarcó todo el contexto en ese caso. Pero No, no, pero como es, cuando yo quiero abarcar del 14 al 17 nomás. O sea, claro, esa sección es necesario. está comprendida No, pero, dentro de un oráculo y una narración. ya. Pero no siempre va a estar comprendido dentro por ejemplo, de un oráculo. O sí, o siempre va a estar. Depende de cuál va a ser su Ya. extensión para determinar los límites del pasaje, porque puede ser el Ya, caso que que eso le preguntaba. O sea, no siempre vamos a tener que ir a la amplitud del contexto. depende de si usted, por ejemplo, quiere hacer su exégesis de toda esa sección de Isaías del verso 1 al 24, ahí abarcó completa la narración y completo el oráculo. Es decir, ya no está comprendido dentro de una sección mayor. Ahí ya no va a necesitar amplitud de contexto porque abarcó todos los pasajes bíblicos. Pero, pero va a ser mucho trabajo, sin embargo, ¿ah? Nadie va a abarcar para hacer una exégesis un capítulo completo, porque es un trabajo enorme. Siempre se va a abarcar algunas secciones, algunos versículos bíblicos, no tanto. Si es así, entonces va a siempre requerir la amplitud de contexto. Ya, ya. Ya ahí queda un poco más claro. Perfecto, hermano Boris. Muy bien. Eso es la amplitud de contexto. Bueno, y lo otro es reconocer los párrafos. Los párrafos, a veces, por ejemplo, acá esta sección es un párrafo nada más y que comienza de hecho en el verso 10. La Biblia yo tengo que es la del pescador, organiza el texto en base a párrafos. Entonces, aquí vamos a reconocer más que los párrafos son oraciones nada más. Eso es lo que vamos a hacer aquí, en esta sección punto C. Identificar posibles irregularidades contextuales en la profecía hebrea. ¿A qué se refieren las irregularidades contextuales, mis hermanos? Mm, Yo no ¿Alguien me recuerda? acuerdo. ¿No se acuerda? ¿Alguien se acuerda, ¿Qué hermano cosa, Cristian? hermano Pablo? Que justo se quedó pegada la imagen, no sé de qué está hablando. Ah, qué lástima. Las irregularidades contextuales. ¿A qué se refiere o a qué alude? Cuando el autor estaba expresando una idea y de repente, como lo que hace Pablo, ojalá se mutilaran, se salía como del tema Exactamente. y después volvían, sí. A eso se refiere. En los profetas no hay irregularidades contextuales. En algunos probablemente. Y yo recuerdo, no recuerdo ahora, hermanos, si hay irregularidades contextuales en algún profeta. Si nuestro autor del libro que estamos utilizando acá lo menciona, es porque debe haber en algún profeta alguna irregularidad contextual. De lo contrario, no lo pondría este punto D. Y luego determinar el tema del pasaje provisionalmente. El tema, el tema también, mis hermanos, aquí voy a utilizar otra vez. Voy a comprarme algo para poner eh, hartas entradas para manejar el computador. Tengo que sacar un plus después. El tema es, estamos con Isaías capítulo 7 verso 14. El tema. El tema debe ser breve, mis hermanos.
Acá el texto es, por tanto, el Señor mismo dará señales aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo bueno y lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días, los cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, rey de Asiria. Aquí, ¿qué título podríamos ponerle acá a este pasaje? Mm, puede ser la señal y ahí se le puede agregar algo más, tal vez. La señal, muy bien. ¿Qué más, mis hermanos? Otro título, la señal, Señor nos da señal. Podría ser el Señor nos da señal también. O también podría ser el título Manuel. La idea con respecto al título es que sea breve, una frase. El título debe ser no una oración gramatical completa o descriptiva, sino que debe ser algo muy breve. Una frase es un título, el tema es un título nada más. Porque algunos hermanos con respecto al tema pusieron una oración y muy extensa. Estaba describiendo el versículo bíblico que estaba tratando hacer su exégesis. Pero el tema es escueto, reducido, breve, un título, frase. No es una oración gramatical completa y extensa. Simplemente lo ideal, algo muy breve. Eso en cuanto al tema provisionalmente. Después lo más probable es que lo vaya a cambiar de acuerdo a la revisión y trabajo con su exégesis. En eso entonces, la primera parte para realizar una exégesis de la profecía hebrea. Luego el análisis contextual detallado, análisis del texto, reconocer detalles gramaticales, claves como sustantivo, verbos, preposiciones, etcétera. Esto si fuese en el Nuevo Testamento y los que saben el griego, es muy sencillo, hermano, esto. Claro que hay que aprender el griego. En el caso del Antiguo Testamento sería el hebreo. Pero sabiendo, conociendo los idiomas bíblicos, uno ingresa a una página de internet y pone análisis gramatical, por ejemplo, de algunos versículos bíblicos en griego, y ahí aparece el análisis morfológico. Ahí le dice esto un sustantivo, una preposición, le indica también la conjugación, primera persona, el singular, tiempo presente, modo indicativo, el, bueno, todo lo que conlleva al análisis gramatical morfosintáctico morfológico de las palabras. Eh, los que no tienen conocimiento de los idiomas bíblicos, aquí se analizarían entonces algunas palabras, como por ejemplo Señor, dar, señal, virgen, hijo, Emanuel, son algunas palabras que sería necesario, importante aclararlo. A eso se refiere este punto, análisis del texto. También decía nuestro autor, si no conoce los idiomas originales, conviene entonces recurrir también a usar algunas Biblias de versiones actualizadas, diccionarios bíblicos, el Strong, el Vine, algunos comentarios bíblicos que analizan las palabras también en sus idiomas originales. Es decir, todos los recursos que nos ayuden para reconocer las palabras sería importante para este punto, el análisis del texto. Luego se reconoce las figuras retóricas en el punto B del análisis contextual detallado. ¿A qué se refieren las figuras retóricas? Al uso de metáforas, símil y todo eso que lo involucran. Excelente. Símil, metáfora, ironía, Me- Metonimia, sinécdoque. metonimia, sinécdoque.
Eufemismo Apóstrofe. también, apóstrofe. Bien, reconocer todas esas figuras literarias. Un gran desafío esa parte, reconocer las figuras literarias. A ver acá, ¿qué figura literaria podríamos reconocer? Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Aquí parece que estamos frente a una... ¿Qué figura podría ser? Ahí comerá mantequilla y miel. Bueno, no creo que Sí. esté pensando solamente en mantequilla y miel, ¿ah? Yo creo que toda comida que comen los niños, los bebés, leche, eh, parece que está montando, ¿cómo era esa figura literaria metonimia? Cuando hablaba una... Bueno, ahí hay que pensar concretamente a qué podría referirse. Parece que una metonimia, mi hermano, me parece mucho. Me da la impresión, porque está hablando de una leche y miel y mantequilla, pero está refiriéndose apuntando a todo lo que come un bebé, incluyendo no solamente eso, leche y qué más, no sé si en esa época se hacía colado o picado. Ahí reconoceríamos algunas figuras, deben haber más todavía, hay que revisar una y otra vez el versículo para cumplir con esta parte de reconocer las figuras retóricas. Después, en el punto C, considerar la perspectiva. ¿Iba a decir algo, hermano Cristian? Sí, no, donde dice que la Virgen concebirá, eso es como una paradoja, ¿o no? Ah, no, porque, bueno, cuando usted analice el texto, mi hermano, ahí se va a dar cuenta, bueno, Virgen, ahí tiene que ver con otra Biblia. Vamos a buscar una Biblia aquí. La nueva versión internacional. Esta Biblia, nueva versión internacional. Isaías capítulo, recuerde, si no conoce los idiomas bíblicos, entonces busca alguna versión nueva de la Biblia y esta le va a ayudar. Capítulo 7, verso 14. Por eso el Señor mismo les dará una señal, la joven concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. ¿No aparece virgen? ¿Cómo lo traduce? Joven. Como La joven. joven, la joven. ¿Qué le parece? Entonces no se traduce virgen, se traduce como joven. Entonces ahí usted pone cuando corresponde hacer análisis del texto, la nueva versión internacional lo traduce como joven. Reina Valera como virgen. Ahora vamos a buscar otra Biblia. La Biblia de Isaías, la Dios habla hoy. La Dios habla hoy, capítulo 7, verso 14. Pues el Señor mismo les va a dar una señal. La joven está encinta y va a tener un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. También lo traduce como joven. Y aquí me da abajo la joven. El texto, y hay una explicación acá en la Dios habla hoy. La joven, el texto hebreo emplea la palabra aquí alma. ¿Ah? Alma, la joven. Emplea aquí la palabra alma, que en otros contextos se ha traducido por muchacha o jovencita. Este término designa a una muchacha joven en edad de contraer matrimonio o incluso casada. La palabra virgen, que aparece en algunas traducciones, corresponde a la versión griega de los 70. Bueno, aquí ya tiene información, el hermano Cristian, de análisis del texto en la Dios habla hoy. Toda esa información que se consiga en el análisis del texto en otras versiones debe mencionarla. Busquemos otra Biblia. La Biblia de Jerusalén. ¿Qué dice la Biblia de Jerusalén? Alma, qué interesante. Alma, lo traduce como alma el hebreo. Entonces, aunque no tenga conocimiento hebreo, ya le dijo la Dios habla hoy, en hebreo se traduce o se escribe alma. Ahora nos vamos a la Biblia de Jerusalén.
Isaías capítulo 7, verso 14. Muy hermosa esta Biblia. 7:14. ¿Dónde está el 14? Aquí dice, pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. Mirad, una doncella. Esta encinta y va a dar a luz un hijo al que pondrá por nombre Manuel. Comerá cuajada y miel hasta que sepa rehusar lo malo y elegir lo bueno. Aquí lo traduce como cuajada. Como lo decía la otra Biblia, mantequilla. 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 Muy bien. Pero el punto que estamos tratando es la Virgen. Y acá lo traduce como doncella. Y abajo creo que nos dice, a pesar de todo, dice acá, verso 14, la traducción griega dice la Virgen, pres- precisando con ello el término hebreo alma, que designa a una muchacha. Ah, perdón, es alma. El hebreo suena al, no es alma, sino alma, que es el vocablo como suena en hebreo. Que designa a una muchacha o a una joven recién casada sin concretar más. Pero en el texto de la Septuaginta, un testigo de alto valor de la antigua interpretación judía, que quedará consagrado en el Evangelio Mateo 1:23, aquí el anuncio de la concepción virginal de Cristo. Ahí salimos de la duda, hermano Cristian. ¿De qué manera? Viendo otras versiones actualizadas de la Biblia, que le ayuda para análisis del texto. Profesor, ese es el punto, ¿cuál punto ese? El punto uno, porque la palabra que estamos analizando es virgen. Ya, Una pero mu- ¿de cuál? Pero del 4 el 5 el 6. del 7:14. No, no, pero, no, Isaías, no. Yo me refiero ahí a la diapo. O sea, el punto uno de cuál, el del punto análisis del texto. análisis. Ah, la letra A. Exacto, sí. Ya. Estábamos, sin embargo, en reconocer la figura literaria. El hermano Cristian dijo, la Virgen, ¿qué podría ser? Podría ser una figura literaria. Y ahí buscamos la Biblia, en las otras versiones bíblicas. En realidad no hay ninguna figura literaria, sino que simplemente lo que quiere decir es doncella, una muchacha joven, que puede estar casada o no puede estar casada, pero no hay ninguna figura literaria ahí. Bueno, concluimos que no es figura literaria gracias al análisis del texto. Es decir, si analizamos bien el trabajo primero del análisis del texto y analizar cada una de las palabras, no valdría hacer más preguntas en reconocer la figura literaria con respecto a la Virgen, porque ya sabríamos a qué se refiere. Bien, considerar la perspectiva profética en el análisis del oráculo. ¿A qué se refiere perspectiva profética, mis hermanos? ¿Qué queremos decir con eso? Perspectiva profética. ¿Será hacia dónde va dirigida la profecía? ¿Será hacia dónde va dirigida la profecía? Mm, mm. ¿Alguien más? ¿Alguien más otra idea? La perspectiva profética. ¿Alguien más recuerda? Ah, considerar si hay el census plenior, claro, Todavía, todavía no el censo plenior. la Otro. panorama que tiene la profecía. El, sería como la perspectiva telescópica de la profecía. Es decir, yo Claro, estoy mirando al cielo y veo muchas estrellas ahí arriba, pero desde mi perspectiva, yo veo las estrellas que están una al lado de otra. Pero si me voy al espacio ahora, veo que no están juntas, sino que veo que hay una separación inmensa entre una estrella y la otra. La idea aquí es que el profeta ve el- la profecía como simultánea o que no hay separación entre un evento y otro. Por ejemplo, Isaías capítulo 61.
Capítulo 61, verso 1. El Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro. Ya. Eso está en el verso capítulo 61, verso 1 al 2. Isaías ve lo siguiente acá: proclamar el año de la buena voluntad de Dios y el día de la venganza del Dios nuestro. Y cuando nos vamos nosotros a Lucas, Lucas capítulo 6, creo que es. Lucas capítulo 6, Lucas 6, creo que, si no recuerdo, no, no era 6. ¿Qué Lucas era? Donde Cristo lee el profeta Isaías. Aquí está. Ah, el 4. Lucas capítulo 4. Jesús en Galilea fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro y se lo devolvió al ayudante y se sentó. ¿Qué parte le faltó leer a Jesucristo, del profeta Isaías? El día de la venganza. Muy bien. ¿Por qué no lo leyó? Porque en ese tiempo todavía no se había cumplido esa parte de la profecía. Exactamente. Él dijo: hoy se ha cumplido delante de ustedes esta profecía. Pero la otra parte, el día de la venganza, todavía no se cumple. Pero Isaías lo ve como simultáneo, como si fuesen uno inmediatamente el otro. Es decir, ni siquiera lo distingue. Como cuando nosotros miramos la estrella, la vemos juntas, en realidad hay una separación distante, amplia, entre una y otra. A eso se refiere la perspectiva profética, o la perspectiva telescópica de la profecía también se refiere a ese punto. Bien. Uso del contexto histórico particular del pasaje ahora. ¿A qué se refiere este punto, mis hermanos? Uso del contexto histórico particular del pasaje. ¿Será en qué momento específico de ese contexto histórico general se encuentra la profecía? Correcto. El contexto histórico de Isaías es el imperio de los asirios, porque él está, y parte del babilonio, ¿no? Porque él está ejerciendo su ministerio el año 740 al 700 antes de Cristo, en la época de los asirios. Y, y Israel cayó en el año 722, 612, cuando comienza a caer el poder de los asirios y gobierna a los babilonios. En la batalla, sí, 612 o 605. Bueno, en una de esas dos batallas, 605 creo que, termina el predominio del imperio de los asirios. Por lo tanto, acá el imperio, el contexto histórico general es en el imperio de los asirios. Pero este oráculo profético de Isaías, capítulo 14, capítulo 7, verso 14, está comprendido dentro de otro contexto. Y este contexto es particular. Y nosotros leyendo el capítulo 7, verso del 1, nos dice: aconteció los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. ¿Cuál es el contexto particular del pasaje del profeta Isaías capítulo 7, verso 14?
el contexto particular del pasaje es de la guerra siro-efraimita. Israel del norte, cuya capital es Samaria, se unió al de el rey de Siria, cuya capital es Damasco. Como ven, las pretensiones expansionistas de los asirios se unieron para frenar ese avance. Pero solo no pueden, tienen que pedirle ayuda al rey de Judá, que es Acaz. Y Acaz dijo, no vamos a poder hacer frente las tres naciones contra el imperio de los asirios porque son muy poderosos y son muy belicosos, terribles. Mejor no me uno, dijo Acaz, me conviene estar en amistad, en armonía con los asirios. Por lo tanto, envía lo más probable alguna carta que rehúsa aliarse, formar esta alianza política, esta coalición militar. Se enojaron tanto entonces los de Israel y los de Siria que fueron a combatirla. Lo más probable es que haya querido hacer lo mismo que hizo Vladimir Putin en esta guerra con Ucrania, de poner a un rey títere. Lo más probable es que eso haya querido hacer. Y en ese contexto, el profeta Isaías le dice a Acaz sobre el problema que se están enfrentando el estallido de una guerra. Le dice, pide señal a Judá, o sea, al rey de Judá, pide señal. Y acá le dice, no voy a tentar al Señor, no voy a pedir señal. No importa, le dijo el profeta Isaías, el Señor mismo dará señal. He aquí la Virgen concebirá, y ahí el pasaje que estamos analizando. Bueno, acá no pide señal porque ya ha resuelto el problema. Ha depositado su fe, su confianza en el imperio de los asirios. Se convirtió en tributario de los asirios y le paga para formar alianza política para que acabe y destruya a Samaria y también a Damasco. Pero le hubiesen pagado, ¿no? Y le hubiesen pedido apoyo, ¿no? Es lo que quiere precisamente a Siria, va a conquistar todo el Medio Oriente. Bueno, a eso se refiere el contexto particular, el contexto histórico particular del pasaje, eso es lo que se debe anotar ahí. Recuerde que todo dato histórico, político, religioso, militar, todo es necesario utilizarlo porque nos arroja luz sobre el pasaje para que nosotros podamos entender. Uso de pasajes paralelos para aclarar puntos oscuros. Paralelo en el mismo libro. En el libro de Isaías se vuelve a mencionar otra vez este mismo evento con el rey de Acaz, con la guerra siro-efraimita. Si no hay nada, entonces no hay paralelo en el mismo libro. Paralelos en los libros históricos, parece que hay paralelos en el libro de Reyes. Paralelos en escritos de autores contemporáneos, es decir, otros autores de la misma época hablaron acerca de este tema. Algún profeta menor, por ejemplo. Lo anotamos. Paralelos en el resto de las Sagradas Escrituras. ¿Hay algún evento, alguna mención, se señala en alguna parte la misma guerra siro-efraimita y la señal que Dios le da al Acaz para liberarlo? Se anota. Y si no hay, no se anota nada. Evaluar posible uso de pasajes del Nuevo Testamento, identificando si hay sensus plenior o no. ¿A qué se refiere el sensus plenior, mis hermanos? El cumplimiento pleno de la profecía. Perfecto. Y esto se cumple en el libro de Mateo, capítulo 1 creo que es. Creo que ahí lo menciona. ¿Lo da abajo, no? A ver. 7:14. No lo menciona. Bueno, mi Biblia tiene. Aquí está, sí. Buenísimo. Ver 1 Corintios. Ah, esta Mateo Biblia no. 1:23 me sale a mí. Mateo 1:23. Es que Sí, Mateo 1:23. esta Biblia es apologética y tiene pastoral, creo que también. Doctrinal, arqueológico, consejería. Entonces no me da la referencia de Mateo. Ah, sí, aquí está. Aquí lo encontré. Mateo capítulo 1, verso 23. Ahí está. Entonces, evaluar posible uso del Nuevo Testamento, claro, lo menciona. Hay sensus plenior, hay sensus plenior. Esta profecía se aplica a Jesús de Nazaret, plenamente. Hermano Boris, iba a decir algo, ¿no?
Sí, no, debo decirte, yo tengo una referencia de Lucas 1:31 y Juan 1:45. No sé si tendrá que ver. Lo más probable tiene que ver con... Habría que leerlo ahí, en esa referencia. Pero eso lo vamos a omitir para avanzar más rápido, mi hermano. Bien. Profesor, ¿Sí? an- sí, antes que pasemos a la otra diapositiva, ¿podría repetir lo que era el census plenior? El pleno cumplimiento de la profecía. Lo que mencionó el profeta Isaías al rey Acaz, he aquí la virgen concebirá, muchacha o la joven o la doncella, concebirá y dará a luz un hijo. Cuando habla acerca de virgen, recuerde que el vocablo virgen viene de partenos en griego, y ese vocablo partenos viene de la Septuaginta, y nosotros la hemos heredado de la Septuaginta. Se cumplió la época del profeta Isaías, en el siglo octavo, se cumplió esa profecía. El hijo que le nació, lo más probable, dicen algunos, que es el hijo de Isaías con la profetisa, con su esposa. Y antes de que el niño creciera a su responsabilidad o que pudiese ya ejercer su responsabilidad moral, antes de que eso ocurriera, ya Siria y Israel ya habían desaparecido, habían caído. Es decir, en el año 722 se cumplió esta profecía. Pero hay otro cumplimiento de esa misma profecía. Y esta profecía se cumple nuevamente y plenamente en la persona de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, cuando hablamos acerca de census plenio, también podemos referirnos al doble cumplimiento de la profecía o a la doble referencia de la profecía o census plenio. Esos son los términos que se utilizan para referirse a este aspecto de la profecía. Se cumple plenamente la persona de Jesucristo. Profesor, ¿cuál Enten- dijo que era el primer cumplimiento de esta profecía? En el siglo octavo, es decir, la época de Isaías. Y después se cumple en la época de Jesucristo. Muy bien. Ahora, las conclusiones exegéticas. Toda la información que usted ha recabado anteriormente. ¿Qué información? El análisis estructural, el- todo lo que aprendió del contexto histórico, sobre el tema, trabajó con las palabras, reconoció las figuras retóricas, vio si hay perspectiva profética o no, buscó los paralelos. Toda esa información, ahora usted lo volca o lo considera y lo vierte en esta sección de las conclusiones exegéticas. Aquí son sus conclusiones, no utilice otros comentarios bíblicos, porque son sus conclusiones en base a su trabajo previo. Y luego de las conclusiones exegéticas, usted va a enriquecerlas. ¿De qué manera? Por medio de los comentarios bíblicos. Va a leer todos los comentarios habido y por haber de Isaías capítulo 7, verso del 14 al 17. Y todas esas conclusiones usted lo menciona en este punto de enriquecimiento de las conclusiones. Recuerde, si ha tomado la redacción y la metodología de la investigación, entonces aquí hay poner, no olvide poner sus notas al pie de página o cita bibliográfica. ¿Cómo hacerlo? Lo importante es tener, si tiene, conoce cómo hacerlo, entonces no habría problema. Y no se olvide asignarle la fuente bibliográfica que utilizó. Y después las aplicaciones prácticas. Es decir, lo mismo que le dijo el profeta Isaías acá en el siglo octavo antes del Señor Jesucristo, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Cuáles son las implicancias, tanto devocional, espiritual? Me gusta el libro de Gordon Fee, que la exégesis debe ser espiritual. No tengo el libro acá a la mano, lo está leyendo, pero la exégesis debe ser espiritual, acompañado de la oración, de la comunión con Dios. Eh, no significa esto no hacer este trabajo histórico, sino que el trabajo histórico
tiene como finalidad amar más a Dios y que la palabra nos transforme para mejorar la adoración a Dios y la comunión con Dios, mejorar nuestro carácter, transformarlo a la imagen de Jesucristo. Qué maravillosa labor, resultado, finalidad, meta de la exégesis. A eso se refiere la hermenéutica espiritual. Por lo tanto, lo que le dijo a Acaz debe transformarnos y motivarnos a mejorar nuestra adoración a Dios. A eso se refiere la exégesis espiritual. Y también transformar nuestro contexto, es decir, las implicancias políticas, económicas, morales, espirituales, sociales, familiares, eclesiales de la iglesia. ¿Cuáles son las implicancias, las aplicaciones de ese pasaje bíblico en nuestro contexto en el cual nosotros nos desenvolvimos o desarrollamos? No olvide esa parte, mi hermano. La hermenéutica debe ser una hermenéutica espiritual, como lo menciona Gordon Fee. El otro libro que ustedes leyeron no estaba presente, pero se lo comento ahora porque es fundamental y además en la formación espiritual vemos que todas las actividades que nosotros realizamos tiene la finalidad de transformar nuestro carácter, transformarlo según la imagen de Jesucristo. Es decir, espiritual, devocional. Algunos desprecian lo devocional, mi hermano, pareciera que no fuese académico o no fuese intelectual, pareciera que no es serio, pero, pero lo devocional, mis hermanos, lo devocional es lo más importante de todas las actividades que realizamos. Lo devocional tiene la finalidad de perfeccionarnos, de hacernos madurar, de perfeccionar la santificación. Es decir, despreciar eso y despreciar las disciplinas espirituales como la oración para hacer un exégesis y la dependencia del Espíritu de Dios es, es como no entender de qué se trata la teología. Que la teología es ser transformado a la imagen de Dios, que está en relación por medio de la oración. El teólogo es un teólogo orante. eh, no es, no es una labor solamente con finalidades intelectuales o académicas, sino todas estas labores intelectuales académicas tienen como finalidad la espiritualidad del creyente. No sé si estarán de acuerdo, mis queridos hermanos, o me puse muy místico. No, está bien, por supuesto, mi hermano Pablito. Tiene que considerarse la aplicación práctica y espiritual. De lo contrario, ¿para qué estudiar tanto ¿Cierto? si no tiene ninguna gracia la Biblia en nosotros? Es un libro más nomás que estamos Así es, analizando. correcto, claro. No es un libro más que estamos analizando. No es un Ujú. libro más. No es un trabajo intelectual solamente, sino que tiene una finalidad. Ser transformado, que nuestro carácter sea transformado y mejore nuestra adoración a Dios también. Bien, qué hora estábamos? Bien. La poesía hebrea, análisis estructural, para aquí vamos a ahondar más en el tema, si ya sabe de qué se trata, pero acá en el examen, en el análisis estructural, no es de utilidad debido al carácter de los salmos, los cuales son unidades independientes. No es necesario. Con respecto al contexto histórico aquí, contexto histórico, difícil en algunas partes, contexto histórico, pero aquí con respecto al contexto histórico no vamos a encontrar información porque no sabemos cuál es el contexto por el cual se escribió, histórico me refiero, en qué época, en qué fecha se escribió este salmo en particular. No hay información acerca de ese tema, contexto histórico. Por lo tanto, tampoco se considera esta parte. Análisis contextual básico, sí, ahí sí. Análisis contextual básico. Considerar el carácter del salmo, si es de súplica, alabanza, de acción de gracia, lamentaciones, de real, de imprecatorio también.
identificar los párrafos que componen el Salmo, reconocer los posibles usos de este Salmo en el Nuevo Testamento, abundan en Bueno, el Nuevo Pablo, Testamento, ¿sí? yo sé que tengo una duda del otro día, justo se me cayó el internet eh, y por el tema de la exégesis de Gálatas, ya hablaba harto en relación al tema de identificar los párrafos. Lo que yo comprendo es que tengo que tomar de dónde nace hasta dónde termina la idea y de ahí tomar... ya, con la cara me dijo que no, mejor me explica usted. Sí. La sección es de Gálatas capítulo 4, versos 8 al 11. A ver, ¿Sí? a ver, aquí está. Vamos a buscar. Vamos a buscar. En Gálatas capítulo 4, verso del 8 al 11. Antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Temo por ustedes que tal vez me haya estado forzando en vano. Todo eso, mi hermano Cristian, por lo menos en esta Biblia que lo ordena en párrafos, del verso 8 al 11, todo eso es un párrafo. Y esa sección es su exégesis. Por lo tanto, hoy cuando dice reconozca los párrafos, en realidad hay uno solo. Y después dice ponga un título a esos párrafos. Aquí no hay párrafo, todo esto es un párrafo. Y lo que podría hacer acá sería reconocer las oraciones de esta sección y ponerle un título a cada una de las oraciones. Por ejemplo, antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de los que realmente no son dioses. Podrían poner esclavos. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? Yo pondría ahí el verso 8 al 9, esclavitud. Quieren volver a ser esclavos. Bueno, el verso 9 otra vez lo repite. Quieren volver a ser esclavos. La esclavitud. Ustedes siguen guardando los días el de fiesta, meses, estaciones y años. Ahí puedo poner un título a esa oración del verso 10. Guardar las fiestas judías. A eso, esa fiesta se refiere. Temo por ustedes que tal vez me haya estado forzando en vano. Trabajo en vano, podríamos ponerle al verso 11. Tiene la finalidad de precisar mejor las oraciones. Eso podría ser, hermano Cristian, ponerle tres títulos a esas oraciones dentro de ese párrafo. Ya, hermano, ahora sí me quedó claro. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Bien, bien. ¿Dónde más estábamos aquí? Identificar los párrafos del Salmo. Depende de cuánta sea la extensión de su exégesis, porque como vimos en Gálatas, es un solo párrafo ahí en Gálatas. Reconocer posible uso de este salmo en el Nuevo Testamento. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo recuerdo que cuando fui a postular como profesor del Instituto Bíblico Nacional, cuando estaba Pablo Hoff, y me hizo varias preguntas, yo respondí, cinco preguntas me hizo, respondí tres buenas, una más o menos, y la otra no la respondí. Y en una me quedó mirando, me dijo, ¿cuál es el salmo mesiánico por excelencia? Yo no me acordaba cuál es el salmo mesiánico, no me acordaba en absoluto. Quedé en blanco. Y me quedo mirando, Pablo Joven me dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hablaba como gringo, era gringo. Y yo dije, me dijo eso porque, porque me vio que yo quedé nulo, quedé en blanco. Pero en realidad lo que me estaba ayudando, me estaba citando el Salmo 22. Bueno, ese Salmo 22 es usado por Jesucristo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A eso se refiere reconocer posible uso de este Salmo en el Nuevo Testamento. Si trabajamos con el Salmo 22, se usa en el Nuevo Testamento, se aplica a Jesucristo en la cruz. Establecer el tema de este Salmo. El tema, recuerde, es breve, un título, una frase. No es una descripción, una oración gramatical completa, es un título nada más.
Luego el análisis contextual detallado, análisis del texto. Ya vimos cómo se analizaba el texto, ¿verdad? Leyendo varias versiones. Por ejemplo, Virgen, en La Reina Valera 1960, la Dios habla hoy, lo traduce como muchacha, creo. La Jerusalén, doncella, en otra versión, la joven, y al pie de página de algunas versiones dice, en hebreo es alma, y ahí comienza, sigue describiendo, y proviene de la Reina Valera 1960 de la traducción de la Septuaginta, que es Partenos, que significa virgen, pero no literal, sino doncella. Bueno, es el análisis del texto. Cuestiones de género y retórica también ya aquí, ¿para qué vamos a ahondar? Si ya lo estuvimos viendo, ¿a qué se refiere? Determinar cuáles son las figuras literarias. Símil, sinécdoque, metonimia, ironía y modismos hebraicos también. Evaluar, pero aquí las cuestiones de género y retórica, mis hermanos, como estamos en la poesía hebrea, aquí, pero abundan. El género poético se caracteriza, de hecho, por la abundancia de metáforas. Por lo tanto, aquí, en cuanto a la, a las cuestiones de género retórica, aquí va a tener mucho trabajo. En este punto D. Evaluar los conceptos teológicos a la luz del movimiento progresivo de la revelación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, los que tomaron teología sistemática 1 lo entienden. Mejor lo voy a explicar para andar más rápido. En el Antiguo Testamento, la revelación no es del mismo nivel que del Nuevo Testamento, porque la revelación se caracteriza por. ¿Cuál es la característica de la revelación en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento? Progresiva. Pro- Progresiva. Muy bien, es progresiva. Aquí le estamos explicando a nuestro hermano Cristian, la revelación es progresiva. Por ejemplo, si analizamos uno de los libros poéticos, el libro de Eclesiastés, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, perecen todos sus sentimientos, sus emociones, lo que ocurre aquí en la tierra. Ese texto se debe evaluar en base al carácter progresivo de la revelación. En el Nuevo Testamento indica que los muertos están conscientes. El relato del rico y el Lázaro, Lázaro está siendo consolado en el seno de Abraham, que es una metáfora para describir a Dios, y el rico está en un lugar de tormento. Y ahí dice, está incorporizado, descorporizado. Esa es la expresión, descorporizado. Pero sin embargo dice, manda a Lázaro que unte su dedo en agua y me lo pase por mis labios porque estoy gravemente atormentado en este lugar. Está empleando antropomorfismo en esa sección, en esa narración. Pero está consciente, está siendo atormentado. En el libro de Apocalipsis, las almas que están muertas, están decapitadas, también están clamando por justicia. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento se revela que las personas que están conscientes en la muerte. A eso se refiere este punto, evaluar los conceptos teológicos a la luz del movimiento progresivo de la revelación. Si trabajamos con uno de los salmos imprecatorios, vamos a quedar sorprendidos, porque está pidiendo venganza y es muy terrible lo que está pidiendo. Pero hay que considerar el carácter progresivo de la revelación. Ellos no conocían el sermón del monte señalado por Jesucristo. Diferenciar lo que es la aspiración del salmista y lo que refleja perfectamente la voluntad de Dios en el análisis contextual detallado. Por ejemplo, si trabajamos con el libro de Jonás, perdón, el libro de Job, y una sección para hacer nuestra exégesis va a ser lo que dijo Sofar. Ahí concluiremos entonces qué es lo que dice Sofar. No es la voluntad de Dios, es Sofar el que está hablando ahí. Y eso es lo que enseña y dice Sofar. Pero no es la voluntad de Dios, ni es la verdad, porque después Dios lo corrige. Eso es lo que se debe considerar en este punto D. Después el contexto histórico particular del pasaje, apreciar en qué forma la identificación de costumbres culturales, lugares geográficos o instituciones sociales o religiosas ayudan a aclarar el sentido del mensaje. En el contexto histórico particular del pasaje sí es importante porque allí nos podemos apoyar para traer luz de lo que quiere decir el salmista. En el salmo, ¿qué salmo el que dice, adereza mesas delante de mis angustiadores? El 23. Salmo 23. Muy bien, adereza mesas delante de mis angustiadores.
ya, hay el contexto histórico particular del pasaje, y hay libros, mi hermano, que nos ayudan a identificar el contexto histórico particular del pasaje. En delante estaba viendo en la librería de la CLC un comentario cultural, ¿sí? Comentario exegético cultural, creo que era del Antiguo Testamento. Lo más probable es que ahí va a encontrar esa información. Pero la luz que nos puede arrojar para entender ese pasaje bíblico es de la cultura del anfitrión, que era muy sagrado, respetado hasta el día de hoy en todas las culturas del Medio Oriente. No sé, quizá ellos piensan que es mala suerte violar ese, esa cultura, pensarán que Dios lo va a destruir si violan una práctica cultural sancionada por muchos años, miles de años. Adereza mesa delante de mí, es decir, aquella persona que le da acogida a un forastero dentro de los márgenes de su tienda, él goza de prioridad, es decir, protección del forastero, del el huésped. Él goza, es sagrado esa costumbre de darle hospitalidad a los peregrinos. Y si alguien se acogió, eso es sagrado. No se puede violar. Puede incluso ser una persona perseguida, pero hay un beduino en el desierto, alguien en el desierto está con su carpa, hay unos límites en la carpa, y se puede sentar cómodamente, con tranquilidad, puede comer con el anfitrión, y al frente pueden estar sus amigos, sus enemigos, perdón, que lo quieren matar, pero sus amigos no van a hacer absolutamente nada, porque esa persona está disfrutando de algo sagrado, que es darle acogida a un huésped o a un peregrino. A eso se refiere, adereza mesa delante de mí, delante de mis angustiadores. La imagen es de alguien que ha recibido el privilegio de ser acogido dentro de una carpa, es decir, alguien le dio hospedaje y protección. Consultar pasajes paralelos también, conclusiones exegéticas, enriquecimiento de las conclusiones y aplicaciones prácticas. Se repiten algunos, ¿eh? Como estamos viendo. Este punto, contexto histórico, consulta de pasajes paralelos, conclusión exegética, enriquecimiento de las conclusiones, aplicaciones prácticas en todas las otras exégesis. La ley ahora, análisis estructural, no es clave en su exégesis, pero es importante considerar el carácter general del contenido del libro, el cual se encuentra el pasaje a estudiar. No es importante, pero sería una buena labor realizar una estructura general de un libro. De Génesis es fácil, ¿ah? No es tan complejo. Dos puntos, historia universal, historia patriarcal. Historia universal, creación, caída, Torre de Babel, no, diluvio, Torre de Babel. Patriarcal, Abraham, Isaac, Jacob y José. Ahí está, todo el análisis estructural. Contexto histórico de los egipcios, de la tierra de Canaán, fundamental. Y bueno, todos los arameos de Mesopotamia, los hititas también. Toda esa información del Medio Oriente de la época de los patriarcas y cuando conquista la tierra de Canaán son importantes para arrojar luz sobre la comprensión de un pasaje que queremos estudiar del género legislativo. Establecer los límites del pasaje, es decir, la sección que yo quiero analizar para interpretarla, evaluar posible amplitud de contexto, dónde comienza, dónde termina la narración o la ley, reconocer los párrafos, reconozco los párrafos, le pongo un título a los párrafos, determinar rasgos generales de qué tipo de leyes contiene el pasaje, eh, ¿qué más? Análisis del texto, es decir, las palabras que figuran en el texto por medio de versiones actualizadas de la Biblia, comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, diagramación de las relaciones sintácticas, eso lo vamos a obviar. Separar lo apodíctico de lo casuístico. Recuerda esto de los casuísticos, apodícticos, hermano. Apodíctico es lo objetivo, lo explícito, esto hay que hacer, esto no hay que hacer, y lo casuístico, caso a caso. En el caso de que haya un esclavo, en el caso de que el esclavo quiera quedarse en la casa, solamente se puede cumplir esa ley en esos casos particulares. Pasajes paralelos de esa ley
sí se repite en otra parte. Por ejemplo, los mandamientos, en Éxodo está, y se repite después en el libro se repite en Deuteronomio, y se repite en varias otras partes de la Biblia. Ahí hay bastante trabajo también en los pasajes paralelos. Conclusiones exegéticas, enriquecimiento de las conclusiones y aplicaciones prácticas. Eso es la metodología exegética del género legislativo. La apocalíptica ahora. Esto es importante. Tenemos algunos minutos para trabajar acá. Análisis estructural. Es necesario realizar el bosquejo para la comprensión de las visiones. Aquí no se requiere la estructura general de Apocalipsis. El- pero la visión sí. Eso ayudaría para comprender el libro por lo menos la visión, que, bueno, abundan las visiones en el libro de Apocalipsis. Estudio del contexto histórico. Aquí es crucial realizar este estudio para la interpretación del libro de Apocalipsis. El Imperio Romano, la administración romana, la política romana, la economía romana, la sociedad romana, la organización, la religión romana, esto va a ser muy fundamental. eh, y algunas características particulares de la religión, porque de hecho este tema de la adoración al emperador surge motivado por el departamento religioso del imperio. Principalmente pero toda la información acerca del imperio romano sirve para la interpretación del libro de Apocalipsis. Es fundamental, el contexto histórico del libro de Apocalipsis. Muy, muy importante. Análisis contextual básico, reconocer la extensión de la visión. ¿Dónde comienza la visión? ¿Dónde termina la visión? Del libro de Apocalipsis. Por ejemplo, acá aquí en Apocalipsis. Alguien semejante al Hijo del Hombre. Esta visión comienza en el capítulo 1, verso del 9, y termina en el verso 20. Entonces, la extensión de la visión sería verso 9 hasta el verso 20. Dividir en párrafos el pasaje, luego, del cual yo voy a realizar mi exégesis. Establecer provisionalmente el tema de la visión. Yo pondría el tema acá, bueno, aquí la Biblia dice también, alguien semejante al Hijo del Hombre. El tema yo podría poner acá, el Hijo del Hombre nada más. Eso sería mi tema provisional. O podría ser el Hijo del Hombre en medio de la iglesia, puede ser también el tema. Análisis contextual detallado de Apocalipsis, de la visión de Apocalipsis capítulo 1, verso del 9 al 20. Reconocer los elementos principales de la visión. ¿Cuáles son los elementos principales de esta visión de Juan? El Hijo del Hombre, que está en medio de los candelabros de oro, semejante al Hijo del Hombre, vestido con túnica que llegaba hasta los pies, ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, sus ojos resplandecían como llama de fuego, sus pies parecían de bronce, rojo vivo, como un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su resplandor. Bueno, ahí, en este punto se debe, a ver dónde estamos, reconocer los elementos principales de la visión. Todos estos son elementos de la visión que vio Juan. Todo eso se debe anotar. Interpretar los símbolos de la visión a la luz del contexto histórico y el trasfondo judeo-cristiano. Esto es importante para interpretar el libro de Apocalipsis. Porque yo estoy viendo acá, a ver, me volví para ver de quién era la voz que me hablaba y al volverme vi 7 candelabros de oro. Y yo digo, candelabros de oro. ¿Qué simbolizarán los candelabros de oro? Supongamos que yo interpreto arbitrariamente que los candelabros de oro representan, ¿qué puede ser? Candelabros de oro. Podría ser, uno representa la Iglesia Católica, la otra, los candelabros tienen, ¿cómo se llaman? Brazos.
Uno representa la Iglesia Católica, la otra la Iglesia Ortodoxa, la otra la Iglesia Protestante, la Iglesia Pentecostal, Bautista. Estaría interpretando mal los símbolos ahí. Yo le estaría aplicando los símbolos al libro de Apocalipsis. Había un error ahí. Yo debo interpretar los símbolos en base a cómo lo entendieron la cultura judeo-cristiana, el trasfondo judeo-cristiano. También el semejanza del Hijo del Hombre, vestido con túnica que llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Banda de oro, ceñido con una banda de oro. ¿Qué simboliza la banda de oro? Ah, simboliza la prosperidad. Ah, quiere decir entonces que Cristo es multimillonario, por eso que tiene una banda de oro. Mala la interpretación de esa sección del libro de Apocalipsis. Debo interpretar los símbolos en base al trasfondo judeo-cristiano. Es decir, debo familiarizarme entonces de, de cómo comprendía la cultura judeo-cristiana el oro, por ejemplo, la cabellera blanca, los ojos de fuego, el bronce, el, ¿qué más? La espada y el rostro como sol. No debo imponerle mi significado actual del siglo XXI de la cultura occidental, mi significado a estos símbolos que encontramos en el libro de Apocalipsis, sino que debo recurrir a la cultura judeocristiana para interpretar estos símbolos. Eso se refiere a este punto. Porque si interpretamos las siguientes visiones de Apocalipsis y yo arbitrariamente, en base a mi contexto, le aplico esos significados, voy a llegar a pensar que hay extraterrestres, y que la Biblia justifica y legitima la existencia de extraterrestres, y que está hablando en realidad de tanques de guerra, de la bomba atómica, está hablando de naves espaciales, está hablando de ametralladoras, de misiles, de cruceros, de qué más. Puedo eh, imaginar también estos submarinos, todo eso puedo ver si yo le aplico mis ideas preconcebidas o yo mismo le asigno arbitrariamente, unilateralmente de mi propia cultura el significado de estos símbolos. Debo subordinarme a cómo entendieron los judíos cristianos del siglo I estos símbolos que se encuentran en el libro de Apocalipsis. Buscar el significado de los elementos secundarios de la visión, subordinándolo a los principios y al tema central. Es decir, se debe determinar lo central de la visión y todo lo demás debe interpretarse en base a la centralidad de la visión. ¿Se entendió este punto, mis hermanos, verdad? ¿O alguna duda? Sí, ¿se entiende? ¿Cuál punto, profe? De interpretar las visiones en base a la cultura judeo-cristiana. Ah, sí, sí, sí. Perfecto, muy bien. Y tiene una idea central y todo lo demás se interpreta en base a esta idea central. Pasajes paralelos, evaluar el uso de elementos comunes a otras visiones apocalípticas, como por ejemplo los paralelos en Ezequiel, Daniel y Apocalipsis. Aquí veo a uno semejante al Hijo del Hombre. Claro que hay paralelos. Voy a tener que irme entonces al libro de Daniel. Ahí se habla también del Hijo del Hombre. Conclusiones exegéticas. Debe considerar acá en la conclusión exegética el trasfondo histórico, el significado de los elementos principales de la visión, el propósito del autor. Cuidado especial debe prestarle o debe presentarse al carácter simbólico y no absoluto de los elementos de la visión. En el enriquecimiento de las conclusiones, por lo general, los comentarios sobre pasajes apocalípticos en el libro de Apocalipsis están ya identificados con alguna escuela de interpretación. O sea, esta puede ser preterista, futurista o simbólica o idealista. En todo caso, evalúe la metodología exegética que el autor emplea para comparar sus conclusiones. Aquí, en el enriquecimiento de las conclusiones, realmente va a ser muy enriquecido eh, las conclusiones. Se va a enriquecer bastante porque van a haber varias escuelas de interpretación de Apocalipsis. Ahí va a estar las conclusiones de la escuela preterista, la escuela historicista, la escuela futurista, la escuela idealista. Yo, en el enriquecimiento de las conclusiones, procuraría utilizar varios comentarios de cada una de las escuelas, porque realmente ahí sí se enriquecerían bastante las conclusiones. Y las aplicaciones prácticas,
Evitar el tratar de encontrar cumplimiento en el mundo contemporáneo de las visiones y discernir más bien el mensaje de esperanza de las visiones para la iglesia que sufre en cualquier parte del mundo. Evitar, por ejemplo, si yo interpreto algún pasaje de alguna visión de Apocalipsis, ver de la guerra de Rusia, Ucrania o Israel con Hezbollah y el otro grupo, no recuerdo ya cómo se llama el otro grupo, jamás, jamás, como cumplimiento de alguna sección, alguna visión del libro de Apocalipsis, o el tornado este que está en Estados Unidos actualmente, eh, si hago una exégesis, intento relacionarla con alguna visión de Apocalipsis o algún terremoto que exista en Chile, lo relaciono con algún evento que menciona Apocalipsis y digo, se está cumpliendo la palabra de Dios de acuerdo al capítulo 8 verso 10 de Apocalipsis, por ejemplo. Eso es lo que se debe evitar en este punto, según lo que nos comenta nuestro autor. Estoy totalmente de acuerdo, para evitar confundir a los lectores y a los hermanos. Más bien discernir el mensaje de esperanza, porque el libro de Apocalipsis se escribió en una persecución para traer esperanza, de liberación y de consuelo a un grupo de iglesias que está bajo la opresión de un imperio. Eso sería entonces mi conclusión exegética o la aplicación práctica del libro de Apocalipsis. Trae la esperanza a toda iglesia que sufre opresión y persecución. Perfecto, mis queridos hermanos. Hemos concluido hermenéutica y exégesis. ¿Considera relevante, importante, recomendaría este curso a los hermanos de sus iglesias? ¿De qué manera le contribuye a su ministerio esta materia? Yo creo, profesor, que más que recomendar, yo creo que algo fundamental para para el estudio de la Biblia, para una correcta interpretación de la Biblia. O sea, hay que tener un mínimo de conocimiento hermenéutico para saber interpretar la palabra de Dios. Porque si no, sacamos conclusiones, nuestras propias conclusiones, y a la final nos llegamos a un punto que el texto bíblico nunca quiso llegar. Entonces, bajo ese punto, yo creo que más que recomendable, yo creo que es casi obligatorio saber un poco del hermenéutico para para los hermanos de la iglesia, aunque sea lo más Perfecto, básico, lo más mínimo. perfecto, hermano Boris, muy bien. Bueno, yo cuando tomé todas las materias del Instituto Bíblico, yo dije, esto deberían tomarlo todos los hermanos, no solamente el que tiene tiempo y recursos para estudiar, todos deberían estar obligados a tomar algún curso completo del Instituto Bíblico. Todos los hermanos de nuestra iglesia deberían tener un bachiller en Biblia y Teología. ¿Quién más, mi hermano? Bueno, creo que los predicadores, sobre todo, bueno, todos los hermanos deben conocer la Biblia, pero sobre todo los predicadores, pastores, enseñadores de escuela dominical, predicadores de la palabra, los líderes que siempre estamos predicando, tenemos que manejar la exégesis y en paralelo para trabajar la homilética correctamente. Exacto. Pero parte de aquí, desde de la correcta exégesis de los pasajes. Así que hermenéutica creo que debe ser, concuerdo con mi hermano Boris, debe ser obligatorio en nuestra formación espiritual, formación práctica bíblica. Así Así es. que hay que considerarlo, hay que transmitirlo con la ayuda del Señor, quienes podamos, porque a veces los hermanos a lo mejor no van a tomar un curso de instituto, pero si uno lo puede transmitir, también está contribuyendo a que se enseñe mejor la Biblia. Exacto. Muy bien. Esa es la idea. Esa es la idea que todo lo que aprendan en el Instituto Bíblico lo puedan compartir con los hermanos de nuestras iglesias. Y hermano Cristian, antes de concluir, Eh, ¿Quiere mi opinión o qué? Bueno, no lo entendí. el- ¿algún comentario sobre este curso de hermenéutica, mi hermano Cristian? ¿De qué manera le contribuye a su ministerio y de qué manera considera que esta materia es muy importante?
Bueno, Sí, a mi parecer me gustó bastante. Bueno, yo recién estoy comenzando, así que hay muchas cosas que ignoro, pero me pareció importante, sobre todo el tema de la figura literaria y los temas de interpretación. Habían hartas cosas que tenía dudas y a través de lo que pasamos lo fui aclarando. Así que claramente igual me tomo lo que dicen los hermanos, que es importante que estas cosas estén en nosotros. Yo creo que, bueno, yo hablo por mí, yo creo que tenía miedo un poco a estudiar porque siempre ha estado el comentario, sobre todo en iglesias pentecostales, que la letra mata al espíritu. Y, y muchas veces se ve mal cuando un hijo de Dios quiere estudiar y aprender un poco más. Como que se le da más libertad al subirse y que Dios hable por uno y muchas veces, como usted lo comentaba, interpretamos alegóricamente, hablando lo que nosotros, cómo lo vemos nosotros. Y muchas veces a lo mejor nos alejamos de lo que realmente Dios quiere hablarnos en la iglesia y yo creo que eso ha traído harto daño a la iglesia y mucha división, así que por mi parte aplicarlo y empezar a enseñarlo de a poco acá donde me congrego acá en el sur. Perfecto, hermano Cristian. Muchas gracias por su comentario acerca de esta materia. Perfecto, vamos a concluir Profesor, entonces. Sí, hermano profesor, Boris. una última consulta antes de pasar a la oración. ¿El método gramático histórico es el único método que nos sirve para llegar a la correcta interpretación de la Biblia?